Descongelando al sujeto, subjetividad, narrativa e interacciones sociales contextualizadas. Autor: Carlos Imaz Gispert. Antes de comenzar con la lectura, quiero recalcar que se entiende que el texto critica las visiones deterministas del marxismo, otras corrientes sociológicas que también explican el comportamiento humano y la socialización únicamente a través de factores estructurales, también como las condiciones económicas o la ideología dominante. Aunque se reconoce que estos determinantes existen y son importantes, el autor también argumenta que no todos los individuos son afectados de la misma manera. También el texto destaca que, a pesar de la inevitabilidad histórica propuesta por algunos marxistas sobre la revolución socialista, en realidad hay múltiples resistencias y alternativas que surgen constantemente en la sociedad. Esto implica que los actores sociales tienen capacidad de acción y agencia, lo cual no se puede pasar por alto en el análisis social. Resumen. En esta parte hace un recorrido por las reflexiones producidas durante mi experiencia en la búsqueda de un enfoque del análisis de lo social que incorpora la subjetividad de los sujetos individuales y colectivos en la comprensión de sus acciones e interacciones sociales. Por su sesgo autobiográfico, este recorrido pretende ser en sí mismo una señal en contrario a los determinismos de diversos signos y de tránsito hacia nuevas rutas posibles. En él se explica mi crecimiento, toma de distancia del imperativo y distorsión cientificista que elimina la capacidad de reflexión y acción de los seres humanos para entender la vida social y sus transformaciones, ya que por la vía de concebir a los hechos sociales como exteriores y coercitivos al individuo o simplemente resultado de algunas determinaciones económica o cultural que borra de la ecuación a los sujetos sociales, colectivos o individuales. La materia prima de la sociología, los seres humanos vivos y sus interacciones fue congelada, caminando en dirección contraria y fuertemente influido por lo que desde la academia se refiere de manera despectiva como literatura. Entendí que el reto era acercarse mucho más a las viviendas humanas, a los personajes, al sujeto sujetado, sí, pero con inteligencia, voluntad, emociones y capacidad de acción. Así encontré inteligencia que es viable para lograr una mejor comprensión del actuar humano y su condición, incorporando las experiencias, la creación, las creencias, los valores, las perspectivas, las opciones y las decisiones que los actores sociales crean y recrean en diversos contextos específicos. Para Gilles, en esa dualidad de la estructura encontramos el rasgo más integral de los procesos de reproducción social, que pueden a su vez ser estructurados o estructuraciones que, pues así concebida la estructura solo existe como conducta reproducida de actores situados con intenciones o intereses. Las definiciones de Thompson y de Gilles se alejan de los determinativos que ovivan las mediciones, las particularidades históricas, las vivencias y las experiencias de las personas. Estoy convencido que una perspectiva contraria a cualquier determinismo, sea estructuralista o culturalista, permite cruzar la puerta abierta por Marx al darse a la conciencia el rango de coincidir, encender lo que, junto con Engels, llamado el motor de la historia,
la lucha de las clases y el reconocerle el trabajo de su potente capacidad de transformadora, definiéndolo en el capital como una actividad exclusivamente humana orientada a un objetivo anticipado en el pensamiento por causas estructurales. Desde ese marxismo determinista también se explica con bastante sencillez la socialización positiva por determinaciones económicas, así sea en última instancia o porque se asume que la ideología dominante domina. Sin embargo, sabemos que no nos domina a todos de la misma manera, ni explica la resistencia y las abiertas rebeliones a la misma. A pesar de ello, desde que el marxismo se nos propuso la inevitabilidad histórica de la revolución socialista, que si bien contribuyó, como señala Robert Neisbeth, a la convicción del éxito inexorable de las propias actividades revolucionarias o de reforma, por efecto del análisis del proceso histórico. Esta supuesta direccionabilidad no es más que construcciones orgánicas de la mente. Es bastante evidente que, a pesar de las múltiples resistencias y sociedad, se ha puesto mucho más esfuerzo analítico en las condiciones generales que limitan o condicionan la acción social de los actores sociales que en la acción misma y sus resortes que en los hechos modifican el encuadre inicial. Es más o menos obvio que en ello se ha encontrado la justificación y legitimación científica de las ciencias sociales como tales y desde las clásicas ya llamadas sociologías académicas se propuso identificar la causa eficiente que explique los hechos social y su sentido en una irreductible unidireccionalidad causa-efecto, mientras que en el marxismo se habla que fuera en última instancia de la determinación económica de los mismos, es decir, que aun con sus matices se concibió el comportamiento de manera muy semejante al de un animal con conducta condicionada. La existencia de condicionantes de la acción social de cualquier sujeto es innegable. Es más, hay que reconocer el avance que dichos esfuerzos analíticos representan en el conocimiento de lo social. Es más aún, después de la obra que critica a la economía política del subcapitalismo realizado por Marx y Durkheim, en particular su análisis del suicidio, donde muestra que hasta la acción más individual e íntima de un sujeto, como lo sería el quitarse la vida, existen condiciones sociales. Eso está ahí y se ha demostrado. Hoy es una verdad de perogrullo. Los seres humanos no nacen ni se hacen en el vacío y por lo tanto existen influidos por las fuerzas sociales que actúan sobre ellos. Sin embargo, contrario a la corriente mayoritaria del análisis de lo social, es necesario reconocer y hacer explícito que las personas no pueden ser analizadas simplemente en términos de sus adaptaciones al medio y mucho menos a un factor determinante o eficiente de él mismo. Aunque no solo se trata de algunas reducciones extremo, sino también de la famosa disyuntiva entre estructura y acción. Por fortuna, se observa un crecimiento de la tendencia al alejarse de la perspectiva determinante. Por ejemplo, Anthony Giddens hace explícita esta evolución al reconocer que para explicar el cambio social no existe mecanismo o causa única, ya sea soberana y determinante, que puede especificarse como tal. Es decir, no existe fórmula unitaria que develen los misterios del actual social de los seres humanos. Un texto aún más temprano, Edward Thompson
en su compromiso de rescatar la historia desde abajo, propone que la existencia de una clase social no es tan solo el producto de creadores y sus acciones. Thompson se enfrenta contra la falta disyuntiva del objetivo versus lo subjetivo y se coloca en la perspectiva de que ambos son partes de una unidad indivisible. Para él, por lo tanto, es necesario incorporar en el análisis de lo social el papel de los seres humanos conscientes y activos, también su cultura, sus valores y sus acciones, su experiencia que los modifica a sí mismo y a su entorno social. Sin embargo, como bien enfatiza Thompson, es necesario hacerlo rechazando, tanto en la escuela de Frankfurt como en el estructuralismo de los apartados ideológicos de Althusser, el mismo fuerte énfasis en el peso ineluctable de los modos ideológicos. Esa dominación que destruye o inhabilita los espacios sociales para la iniciativa o la creativa y que conduce naturalmente a conclusiones pesimistas o autoritarias. De acuerdo con Gitsch, esto ocurre también en el funcionalismo ortodoxo, representado admirablemente por Durkheim y Parson, al concebir a la estructura sin tomar en cuenta su permanente proceso de estructuración. Para Gitsch, la estructura así concebida no tiene localización sociotemporal, se caracteriza por la ausencia de un sujeto y no puede ser enmarcada en función de una dialéctica sujeto-objeto. Por ello es que propone eludir la disyuntiva analítica entre estructura y acción, incorporando el concepto de estructuración. Por ejemplo, la lengua natural, que es la estructura, es condición para generar actos de hablar, que es la acción, y consumir diálogos, que es la interacción. Pero es también la consecuencia del hablar y la realización del diálogo, que es la acción e interacción, donde toda la interacción implica una comunicación, pero no menos importante es que constituye también una relación moral y de poder. La comprensión de la estructura, definida por Gitsch como sistema de reglas generativas y recursos, es decir, como condicionante y habilitadora, resulta inseparable de la comprensión de la acción e interacción realizada por sujetos concretos, en tiempos y lugares específicos, pues estos últimos son a su vez condiciones de la existencia y la dinámica de desarrollo de la estructura, o dicha de otra manera, son estructuras vivas. Para Gitsch, en esa dualidad de la estructura encontramos el rasgo más integral de los procesos de reproducción social, que pueden a su vez ser estructurados o estructuraciones, que pues así concebida la estructura solo existe como conducta reproducida de actores situados con intenciones o intereses. Las definiciones de Thompson y de Gitsch se alejan de los determinativos que ovivan las mediciones, las particularidades históricas, las vivencias y las experiencias de las personas. Estoy convencido que una perspectiva contraria a cualquier determinismo, sea estructuralista o culturalista, permite cruzar la puerta abierta por Marx, al darse a la conciencia el rango de decidir encender lo que, junto con Engels, llamado el motor de la historia, la lucha de las clases y el reconocerle el trabajo de su potente capacidad de transformadora, definiéndolo en el capital como una actividad exclusivamente humana orientada a un objetivo anticipado en el pensamiento. Antes de continuar con la lectura, para romper el hielo, también quiero destacar que
a pesar de que este es un texto que destaca la tensión entre el determinismo estructural y la agencia individual. Pero aunque las condiciones también social influyen en el comportamiento, los individuos tienen también la capacidad de resistir y actuar de manera autónoma. Y pues continuando con la lectura, en ese sentido, la afirmación marxista de lo que los seres humanos hacen su propia historia en condiciones no escogidas por ellos, no solo sería un llamado a la conciencia y a la acción política, sino también una definición epistemológica indispensable para entender nuestra sociedad. Es cierto también que es creciente el número de investigadores sociales y comunidades académicas que comparten la idea de que lo científico no se refiere a verdades inmutables, y más aún, que eso se le llama científico, no solo no está peleando con la subjetividad humana, sino que es producto de ella misma, lo que peyorativamente se llama subjetividad. Desde las emociones hasta los significados de su entorno producen las personas es central en la comprensión de la acción y la interacción social. Incorporar la experiencia, expectativas y acciones de los actores sociales significa reconocer que la vida social, su producción como cambio y reproducción como continuidad, es resultado de la interacción de sujetos activos capaces de modificar reflexivamente su conducta. Sin desconocer que cualquier hecho científico es socialmente construido, podemos reconocer que, a diferencia de las disciplinas enfocadas a los enfoques del mundo natural y que de forma esquemática podemos decir que buscan conocer universos originalmente independientes de su propia existencia, la investigación de lo social lo hace con un mundo que no lo es, en un ejercicio de autoconciencia. Ello tiene al menos tres implicaciones evidentes. Por un lado, significa reconocer que los estudios del mundo natural analizan un universo no creado por ellos, en palabras de Gilbert, predado y biológicamente programado, mientras que los que analizan el mundo social lo hacen en uno creado y recreado por sus miembros a través de una constante interacción de interacciones, destrezas, normas y poder. Si bien ha quedado claramente establecido que en ese producto del mundo social los seres humanos no escriben su historia en una página en blanco, ni en condiciones escogidas por ellos, es igualmente demostrable que la reescriben de manera constante y en ocasiones hasta rompen las hojas para evitar o intentar nuevos comienzos. En segundo término, es evidente que las teorías científicas acerca de la naturaleza, que si bien lo modifican a través de la tecnología del mundo natural, sin embargo, las teorías y creencias acerca de lo social son un elemento propio y característico del mundo social. Por lo tanto, las ciencias sociales, así como los demás discursos racionales presentes en la sociedad, son parte de los intereses del desestrés, normas y poderes que se ponen en juego de manera persistente por sus miembros. Los científicos sociales son parte de esa realidad social, lo cual a su vez es constituida por sus teorías. Son juez y parte activa de las interacciones que producen y reproducen la sociedad. Son condiciones y consecuencias de estas, y por ello están imposibilitados a ser neutrales, más allá de una declaración de neutralidad, sea en sí misma una valoración que presupone la intención. Las ciencias sociales, libres de valores,
son un mito, que lo más interesante y divertido que tiene es, como sugiere Golder, que permite imaginar a los investigadores modernos y científicos en carácter de minotauros, pero no son otra cosa que científicos sociales e investigadores con valores escondidos, sea por ignorancia o por interés. Toda teoría es una interpretación de la realidad construida por sujetos sociales concretos, referidos históricamente. Nunca la realidad misma, y los datos empíricos tampoco son autónomos de los sujetos que, con base en teorías regidas por ellos, lo construyen, seleccionan, agrupan e interpretan. En todas sus interacciones, pero con mayor razón e influencia con sus teorías. Los cientistas sociales son parte de las desiguales relaciones de poder y, constantemente o no, promueven estructuración de la dominación existente o la autonomía razonada de los individuos y sujetos sociales. Las ciencias sociales se enfrentan a un objeto de estudio que, paradójicamente, si lo caracteriza, es precisamente que no es un objeto, no es una cosa, pues reflexivo, activo y cambiante. Los seres humanos actúan en un mundo dado, pero recreado por racionalidades que ellos mismos elaboran y que modifican constantemente de manera reflexiva. Marcos de sentido que les permite organizar e interpretar su experiencia y eventualmente modificar sus expectativas y sus acciones. El positivismo, tanto el que viene de la sociología académica como el marxismo, es una camisa de fuerza que limita la autocomprensión del ser humano, incluyendo su imperativo metodológico cimentado en las ciencias naturales, autorreferido como el método científico, como si fuera el único, y revestido de neutralidad científica como coartada para encubrir valores. Su abrumadora fuerza cuantitativa como elemento central de legitimación que confunde lo representativo con lo significativo, asumiendo de manera errónea que correlación estadística es igual a correlación casual, y más grave aún, como si los números pudieran seleccionarse y explicarse a sí mismo, y la acción e interpretación e interacción de seres pensantes y cambiantes pudiera ser comprensible en términos cuantitativos. Revalorar su subjetividad humana. Rescatar el sentido humano de la acción social es variable incorporando las experiencias, las creencias, los valores, las perspectivas, las opciones y decisiones de los actores sociales en un contexto específico, y plantea el resto de acercarse mucho más a la vivencia humana, al sujeto sujetado, sí, pero con inteligencia, voluntad, emociones y capacidad de acción. Para ello es la perspectiva analítica llamada cualitativa, y las herramientas que ha desarrollado son de mucha utilidad, pues nos permite acercarnos más al texto inmediato y la racionalidad propia, sujetos sociales particulares. En una muy apretada síntesis podemos decir que la investigación llamada cualitativa, más desarrollada en el campo de la antropología, partió inicialmente en tres supuestos básicos que definición su concepción de análisis de las acciones sociales. Las personas actúan frente a su contexto de acuerdo a los cognitivos que de le elaboran. Estos significados son resultado de la interacción social de las personas. Los significados son asumidos, manejados o modificados de acuerdo a los procesos de interpretación de personas. Se trata de una síntesis algo mayor de entender la vida social como experiencia vivida tanto por el investigador como por los sujetos del estudio. No es una tarea fácil, pues es por definición inevitable el hecho de que el investigador, el lector y el lector de los datos
que se le presenta. Como define Julio Álvar, se trata de conocer realidad vivida por el otro que forma parte directa o indirectamente de los que nosotros somos, o dicho de palabra de Leticia Ruano, se trata de alcanzar un nosotros. En el entendido de lo que podemos superar y otros introducimos dentro del ser del vive por posible, cuando más sabemos que como honestidad intelectual y rigor metodológico, nuestro trabajo solo puede aspirar a reflejar realmente una parte de la realidad. Ello está lejos de ser imperativo, analítico, novedoso, así como también por desgracia de ser un elemento asumido en forma mayoritaria por la academia y mucho menos por el mercado político y comercial, que consume los estudios cuantitativos y subordina estructuralizando para sí a la academia. En una obra pionera de la sociología de principios del siglo XX, William Thomas y Franz Sniking, a partir de un intenso ejercicio de rescate de relatos de vida de inmigrantes polacos y de origen campesinos y radicados en Chicago, llegaron a la conclusión de que al inicio de la Academia de los 30, Antonio Gramsci reaccionaría a la importancia de esta perspectiva cuando afirmaba que es cierto que la autografía tiene un gran valor histórico, ya que nuestra vida es un acto y no solo como tendría de ser según las leyes escritas o los principios morales dominantes. En verdad, la historia en líneas generales se hace sobre la ley escrita. Cuando nacen después nuevos hechos que invierten la relación, surgen preguntas vanas o falta documentar cómo se ha preparado molecularmente la mutación antes de explotar. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, Goldsmith, en su esfuerzo por sacudir a la sociología del estructuralismo marxiano y llamando a despertar la imaginación sociológica, definió a esta como capacidad que nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Y postuló que la ciencia social trata de problemas de biografía, de historia y de sus interacciones dentro de estructuras sociales de esas tres cosas: biografía, historia y sociedad. Son los puntos coordenados del estudio propio del hombre. Desde la segunda mitad de la década de los 70, Daniel Bergstahus planteó que teóricos y empiristas, más allá de sus divisiones, están unidos por el mismo punto esencial, a saber, a que la sociología tenía la vocación de convertirse en una ciencia exacta. Para el proyecto se realizará era necesario vaciar al hombre ordinario de toda capacidad de iniciativa impredecible y de toda capacidad de conciencia crítica y de voluntad de acción sobre la sociocultural. Era necesario también vaciar el orden social de toda contradicción profunda, pensarlo como un organismo, un sistema, una estructura. De aquí el pensamiento unidimensional del fundamentalismo y del estructuralismo invirtió toda su libido en una búsqueda loca de coherencia y de humana, de lo cual los relatos de vida no son sino una posible forma de expresión, un valor cognitivo. Es esta perspectiva, Franco Ferroiti llegó a la conclusión de que aquello que convierte en único un acto a una historia individual se propone como una vía de acceso, a menudo la única posible, al conocimiento científico de un sistema social. Para Ferroiti, la historia de vida, lejos de proponerse como conjunto de elementos ilustrativos de lo ya conocido, complementó facultativo en clase cualitativa de los resultados fuertes de la investigación, adquiridos mediante las técnicas estandarizadas de la media exacta. Abre una fase nueva de la investigación en ciencias sociales. Cada historia de vida se revela incluso en sus aspectos menos generalizables como síntesis vertical en una historia social. Cada comportamiento o acto individual aparece en sus formas más únicas como síntesis horizontal de una estructura social. Nuestro sistema social se encuentra todo en él, cada uno de nuestros actos, sueños, delirios, obras y comportamientos, y la historia de este sistema se encuentra toda ella en la historia de nuestra vida individual.
Las conclusiones de Bertaux y Freire dan un paso más en las expectativas inicialmente planteadas por los estudios cualitativos, pues para el primero es necesario avanzar en la construcción de una etnosociología dialectiva, histórica y concreta, fundada sobre la riqueza de la experiencia humana, y para el segundo, la tesis central es que es posible leer una sociedad a través de una biografía. Otros antecedentes y referencias. La referencia muy conocida de trabajos pioneros en México las encontramos en los trabajos de Ricardo Post con Juan Colorne, autografía de un Tzotzil y un Oscar Lewis con los hijos de Sánchez, donde se intenta en el primer caso un indígena de San Juan Chamula y en el segundo una familia de vecindad del centro de la Ciudad de México. Se describió a sí mismo y a su entorno sin lugar a dudas que la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, de lo que él llama una antología de las principales relaciones indígenas de la conquista realizada a partir de testimonios de sus actores, es una referencia y estímulo fundamental. Ahora bien, sin menospreciar el importante acervo de la contribución de otros trabajos realizados desde la formalidad académica, sobre todo en los últimos años en México, me parece prioritario reconocer que las ciencias sociales tienen una deuda innegable del tantísimo literarios y poeta que profundidad, sensibilidad y capacidad estética han mantenido a las personas, personajes y sus vivencias como eje central de su búsqueda por describir a conocer la condición humana. Sin embargo, por limitantes de espacio, tan solo haré referencia explícita a algunos creadores mexicanos, que desde fuera de la jaula de la imaginación académica han impulsado el rescate de la cronomía, la novela y hasta el cuento, como narración histórica, poniendo en el centro de las protagonistas y arrebatado el monopolio del entendimiento a la academia. Este esfuerzo tiene mucho resorte, parafraseado a poco Ignacio Taibo II, que muchos académicos le han quitado el filo político a los hechos históricos al eliminarle la realidad vivencial de los realizadores de los mismos. Pero además es también cierto que con ellos han limitado su comprensión. Doy tan solo algunos ejemplos. Manuel Paino, más conocido por su texto de los bandidos de Río Frío. Escribió también El hombre de la situación, en donde se entregan la historia y la literatura para hacer la construcción histórica de un personaje, en una época, en un texto cultural preciso. Además, junto al Vicente Riva Palacio, armando de un gran texto de historia de México que es a la vez plural y comprensivo. El libro rojo de 1521 a 1867, en donde expresan no solo gran conocimiento histórico, sino que además nos ofrecen de lo mejor del género del cuento histórico de nuestro país. Por cierto, como señala Ignacio Trejo, los más notables escritores del siglo X, Altamirano, Rivera Palacio y el propio Paino, entre otros, utilizaron sus textos literarios de carácter histórico para enseñar historia. También lo encontramos en los autores contemporáneos mexicanos, por ejemplo, en Elena Pagnoiztagua con La noche de Tlatelolco, Fuerte en el silencio Tinizama o El tren pasa primero. En Carlos Montevalls, con sus múltiples crónicas de muy varios movimientos sociales, en Ángeles Maestrata con Arrancame la vida, Hernán Lara Zavala con Charras, en Aguilar Camín con Morir en el Golfo o a la Guerra de Gallo. Un Paco Ignacio Taibo II con Bolsheviki, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Historia, La lejanía del tesoro, Che Pancho Villa o Temporada de los Sopilotes. Y en Carlos Montemayor con su mayor sobre de la historia de la lucha armada México, Muerte en el paraíso y las armas del alba, desde donde reivindica el aporte de la literatura al conocimiento al humano, el desarrollarlo con nobleza, profundidad y erudición desde el género de la novela. Carlos Montemayor parte del reconocimiento del historiador, quizá se apasiona por el descubrimiento de hechos históricos, pero el escritor se apasiona por la vivencia humana
que hace posible esos hechos. Y señala con agudeza y interacción positiva entre literatura e historia, argumentando que la literatura es una de las formas de conocimiento de la realidad, no una forma de evasión. Para él, cuando los trabajos del historiador y de la novelista se hermandan, no se debe de posición por la historia, sino a la pasión por la realidad humana. A la pasión por lo humano se trata de unas palabras de Montemayor, comprender más al fondo la condición humana. En esta perspectiva resalta fundamentalmente incorporar la visión de los propios sujetos sociales que expresan en la descripción e interpretación de sus decisiones y acciones, es decir, por su vida y por su sentido que le dan por el que vivieron ellos esas experiencias. Reconocer a la literatura como una forma más de conocimiento contribuye no solo a una de las diferentes y seguramente mayor difusión de los resultados del trabajo de investigación social, sino que sobre todo permite desarrollar y transmitir el énfasis en lo vivencial, en lo humano. Buscando caminos distintos. Debo confesar que mi afición a este tipo de literatura, con su fuerte componente histórico y su reivindicación del protagonismo de los seres de carne, hueso, corazón, conciencia y voluntad, y mi propia experiencia como actor social, fue lo que un principio me llevó a buscar eso que en la literatura del análisis social se conoce como teoría meso, algo así como en el punto de encuentro entre lo micro y lo macro, pues reconocía la existencia de las fuerzas sociales, estructurales y culturales que influyen en todos nosotros, pero al mismo tiempo sabía de la capacidad de acción que, con distintos márgenes, los actores sociales tienen y desarrollan del papel que juegan la voluntad y la conciencia como agentes impulsores de la acción social, y de cómo esta última se constituye a su vez en un proceso acelerado de reestructuración de la forma de pensar a esos sectores, politización. Con esa convicción es que realice la investigación que produjo mi tesis de doctorado, donde en una primera fase elaboré un análisis general, estructural o macro del Estado mexicano y su sistema educativo, para buscar en un segundo momento conocer las interacciones de los actores directos del proceso educativo en el espacio de la escuela. Para este último realizaré una serie de encuestas y una inmersión etnográfica de observación directa, entrevista en profundidad y relatos de vida que me reveló mucho más que aquello que buscaba en un principio. Como resultado de ese proceso, en particular gracias a la interacción directa con los protagonistas principales de mi indignación, maestros innovadores en la escuela primaria pública de la Ciudad de México, llegué a la conclusión de que las estructuras no solo son exteriormente al individuo, sino que existen más allá de la abstracción teórica como interacciones constantes y concretas entre estos. Además, encontré que la mayoría de los sujetos estudiados no habían desarrollado una práctica pedagógica alternativa a partir de ejemplos presentes en su problematización previa, sino que por contrario, reflexionando su experiencia, se rebelaron contra los autoritarismos, viviendo por ello y decidieron que no querían ser ni actuar de la misma forma que sus mayores. Se negaron a reproducir las características de la educación recibida por ellos de sus padres y maestros, y buscando alternativas pedagógicas de manera adicional, resultado muy claro que estos maestros actuaban a partir de un conocimiento recibido durante la práctica misma acerca de lo que funcionan esas interacciones, de los intereses, normas y diferentes de poder involucrados en la actuación de ellos mismos y de los demás actores, y habían definido estrategias generales y tácticas específicas, simulando, engañando, convenciendo, organizando.
las cuales ajustaban diestra y constantemente para sostener y utilizar en su favor el contexto autoritario y poder sobrevivir desarrollando sus prácticas pedagógicas innovadoras y no autoritarias e incluso en ocasiones aumentando su margen de acción. Terminé con la convicción de que mi inmersor cuantitativa me había ayudado a dimensionar mi universo de estudio y a reconocer magnitudes de algunos procesos, a reconocer su repetitividad, pero no me permitían encontrar claves para entenderlos, diseñarlos, y solo en parte fue posible gracias a los sujetos actuantes, quienes al narrar sus propias vidas, sus motivaciones, sus dificultades, sus interacciones y sus reflexiones ofrecían desde su experiencia claves precisas para reconocer sus propios de resistencia, sobrevivencia y cambio, como algo vivo y lleno de significados. Poco después, sacudido por el masivo levantamiento armado mayoritariamente indígena y estructurado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fui al encuentro con sujetos activos de dicho movimiento. Necesitaba entender y, de ser posible, contribuir a la decisión modificar sus condiciones de existencia a una costa de sus propias vidas. Condiciones de marginización, opresión y discriminación y miseria que nadie podía ver reconocer, pero que, de acuerdo con mi experiencia, por sí solo no explicaban el levantamiento. En una perspectiva que reconoce a las personas como aportadores de un saber propio, con capacidad reflexiva y de acción, no hay prejuiciación posible ni para aceptar la opresión ni para luchar contra ella. ¿Cómo se preguntaría Gramsci? ¿Cómo es que molecularmente se construyó el levantamiento? ¿Qué razones se dieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades reconocieron o cómo las enfrentaron? En fin, ¿qué interacciones sociales se desarrollaron para llegar a esa adicción y para hacerlo posible? Intentar responder a esas interrogantes me resultaba imposible sin la convicción compartida y colaboración de protagonistas de esta gesta. Tenían que ser ellos mismos, a través del relato de su vida en su primera persona, quienes dieran cuenta de su experiencia, no solo por las razones cognitivas antes expuestas que valorizaban a los actores individuales y colectivos para que dejen de ser sometidos a la condición de datos, sino por respecto a la humanidad misma, a su existencia como sujetos históricos, es decir, como afirma Yolanda Ñuñoz, no como causa u objetos, sino como protagonistas y narradores de su propia historia. Así fueron elaborados los materiales que vieron a la luz bajo los títulos que rompieron el silencio de la biografía de un insurgente de Ensling 2003 y Tierra Memoria 2006, La voz de un niño celtal e insurgente. En el primero de ellos, mi contribución principal fue la editor del relato realizado por el protagonista, proponiendo una ruta inicial, ordenando el material, transcribiendo, surgiendo correcciones para su legibilidad y colaborando en la estructura literaria. En el segundo fue mucho mayor mi intervención, pues a partir del testimonio del protagonista principal, de mi cuerpo, los personajes descritos, construí otros e introduje algunas imágenes y texturas del lugar a partir de una experiencia en una comunidad donde se vivió el relato. Estoy convencido que estos textos permiten una mayor proximidad de estos Gramsci denominó como la vida en acto. Para tratar de entender cómo se ha preparado molecularmente la mutación antes de exportar del levantamiento armado mayoritariamente indígena y encabezando por el Ensling, los datos relatos de la vida referido dan cuenta de una profundidad de interacciones humanas concretas que vivieron y produjeron sus protagonistas, quienes al negarse a ser inertes víctimas de sus circunstancias, buscaron ser productores de un distinto, lo cual los permite acercarnos a la comprensión de esos de Ginsburg llamada estructuración, a partir de reconocer y relatar los procesos ocurridos como resultado de las interacciones y acciones de seres pensantes y cambiantes. Procesos originados en condiciones no siempre escogidas por ellos, pero claramente modificadas por su afán y su quehacer.
procesos que solo pueden revelarse desde la narrativa como una experiencia vital. La perspectiva señalada que de suyo vale la pena implica también, como siempre defendiendo Carlos Montemayor, una imperturbable necesidad de reconocer realidades sociales escondidas y luchas sociales silencias o divertidas, que por cierto no por ellos desaparecen de la acumulación de experiencias de los sujetos sociales que las vieron o conocieron. Por el lamentable ocultamiento de esas realidades históricas, pareciera que para algunos conflictos sociales son el resultado de una especie de generación espontánea que los asombra y desconcierta, pero no así a sus protagonistas. Ni qué decir, ni quienes desde los gobiernos además decretan su espontánea extinción. En fin, valgas estas reflexiones como aporte de la experiencia vivida y reflexionada, en busca de un enfoque del análisis y de lo social, de que descongele al sujeto incorporado su subjetividad y sus interacciones sociales contextualizadas. Referencias bibliográficas. Aguilar Camín Héctor, Morir en el Golfo. Editorial Océano, México, 1980. Aguilar Carmín Héctor, La Guerra de Galio. Editorial Cal y Arena, México, 1990. Alexander Refer, La centralidad de los textos clásicos en Giens A.T. La teoría social hoy. Analiza Editorial México, 1990. Alvar Julio, Etnología, Método y Práctica, Guari Editorial Zaragoza, 1984. Arlet Ana, de la Historia de la Acción Paidós Ibérica, Barcelona, 1998. Bertaux Daniel, en el enfoque biográfico, su validez metodológica, sus potencialidades en proposiciones, volumen 29, edición Sur, Santiago de Chile. Bonfils, Batalla Guillermo, Mi pueblo durante la Revelación, un ejército de memoria popular, volumen 1, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección General de las Culturas Proporcionales, Museo Nacional de las Culturas Plurales, México. Durkheim, Emily, Las reglas del método sociológico, editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1978. Durkheim, Emily, El silencio et Spire, Buenos Aires, 1970. Fash, Howard, Sacco y Banksy, ediciones siglo XX, Buenos Aires, 1975. Fash, Howard, Mis gloriosos hermanos, ediciones siglo X, Buenos Aires, 1984. Fash, Howard, Camino de Libertad, edición siglo XX, Buenos Aires, 1982. Fash, Howard, Espartano et Gobierno del Distrito Federal, México, 2000. Fash, Howard, La última frontera, edición colectivo para leer en libertad, México, 2003. Flexe Carler, La imaginación autobiográfica, en revista Nómadas, número 18, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, IESCO, Universidad Central, Bogotá, Colombia, 2003. Farlight, Franco, Storia di Laresa, Bari, Italia, 1981. Ferrati, Franco, Las historias de vida como método en convergencia, número 44, mayo, agosto, Universidad Autonomía del Estado, México, Toluca, 2007. Gers Califor, Género Confusos, La reflexión del pensamiento social en conocimiento local, ensayos sobre la interpretación de las culturas, Edith Payson, Barcelona, 1984. James Anthony, The Contradiction of Style, Universidad California Press, Berkeley, California, 1984. Girac Antonio, Las nuevas reglas del método sociológico, Armored Editores, Buenos Aires, Madrid, 2007. Gramsci Antonio, Antología, siglo XXI, Editores, México, 1978. Gramsci Antonio, Cuadernos del Cartel, Era UAP, México, 1999. Gromder Alvin, El Antimorauro, El mito de una sociología no valorizada en la sociología actual, Alianza Universidad Madrid, España, 1979 al 1971. Garcet Alvin, La diligente de dictología y tecnología
Editorial Alianza Madrid, 1972 al 2. Lara Zavala, Hernán Charras, Editorial Punto de Lectura México, 2010. Y Mais Carlos, Inertia and Change is Pedagogical Anthropology of Teacher, Our Class, Study of Public Primary School, Traich in México, CID, Tesis Doctoral, School of Educación, Brown, C. Euro, 1995. Y Mais Carlos, rompiendo el silencio biográfico de un insurgente. Y Mais Carlos, tierna memoria, la voz de un niño celtal. E Mais Carlos, el tiempo imposible, una historia de vida, Cronquis. Y Mais Carlos, un relatado viaje de la memoria de un protagonista, Nuestra América Argentina, 2010. Inesta Montserrat y Fraser Carles, Historia de vida, de Ciencias Sociales, entrevista a Frank Ferrari. Prefería al número 5, Universidad Autónoma de Barcelona, España, diciembre de 2006. León Portilla Miguel, de División de Vencidos de Universidad Nacional Autónoma de México, 1977. Lewis Oscar de los Hijos de las Sánchez, Editorial Montris, México, 1971. Maider Norman, Los Ejércitos de la Noche, Historia como novela, la novela como historia, Anagrama, Barcelona, 1998. Maestro Ángeles, Arráncame la vida, Ediciones Océano, México, 1988. Mayra Eugenia y Salgado Eva, Un refugio en la memoria, la experiencia de los exilios latinoamericanos en México, edición Océano, México, 2002. Mace Gray, La inmigración sociológica, Fondo de Cultura y Economía, México, 1977. Monsiváis Carlos, Entre libre economía de una sociedad que se organiza, ediciones Era México, 1988. Montemayor Carlos Guerra, En el paraíso 6 Barral, México, 1997. Montemayor Carlos, Las armas del alma, Joaquín Ortiz, México, 2003. Montemayor Carlos, prólogo del libro Foto ilustrado Rodrigo Mayo, ediciones del Milagro, México, 2004. Niños González Yolanda, literatura testimonial y conquistadero, historia en Conrado Hernández Ort, historia y novela histórica, El Colegio de Michoacán, México, 2004. Nisbet Roberto, Cambio Social, Alianza Editorial Madrid, 1979. Paino Manuel, Los bandidos de Río Frío, Promexa, México, 1979. Paino Manuel, El hombre de la situación, relatos históricos por Ra Serpan, Cuantos, número 605, México, 1992. Paino Manuel y Rivera Palacio Vicente en el Libro Rojo, de 1521 a 1867. Prólogo a Carlos Montemayor, Delegación Tlalpa del Gobierno del Distrito Federal, México, 2005. Pujadas Young, El método biográfico y los géneros de la memoria, Rivera Antropología Social, número 9, Universidad Complementemente en Madrid, España, 2000. Ponihuasca, Elena, La noche de Tlatelolco, ediciones Era México, 1972. Poniatohuasca, Elena, Fuerte en el silencio, ediciones Era México, 1980. Poniatohuasca, Elena, Tinisma, ediciones Era México, 1991. Poniatohuasca, Elena, El tren pasa primero, Alfagar, México, 2005. Pozas Ricardo Juan Pérez Jolote, Autonomía de un Sotil, FCE, México, 1975. Rior Par, Historia Narrativa, ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, España, 1999. Rano Lética, de la construcción de los otros por otros a la contribución de nosotros, en http://gov.mx-siria-edición- consulta educ-art-12-121 ley.http://ml-2004. Escorza Manuel, Obra compleja, siglo XXI, Editores México, 1997. Taylor Poco Ignacio, 2. Broskis, Historia Narrativa de los Organizadores de Comunicación de México, 1999-1925. Joaquín Mortis, México, Taylor Poco Ignacio, 2. La lejanía del tesoro planteada, Joaquín Mortis, México, 1992. Taylor Paco Ignacio, 2. Ernesto Guevara,
también conocido como el Che Planeta Joaquín Morris, México, 1996. Taibo Paco Ignacio II, Pancho Villa, una biografía narrativa planteada de México, 1907. Taibo Paco Ignacio II, temporada de los Opilotos, una historia narrativa de la docena trágica Planeta México, 2009. Thomas William y Snansky Florian, The Boys Present EU Rome in America, 1918 al 20. Doverner, Nueva York, 1978. Thompson, Ep. La formación histórica de la clase obrera, Educación Light, Barcelona, 1997. Thompson, Miseria de la teoría, Educación crítica, Barcelona, 1981. Frejo Fuentes Ignacio, Faros y Serranas Plaza y Valdés Editores, México, 1888. Weber Max, Economía y Sociedad, Educación CFE, México, 1985. Wade Hayden, del texto histórico como artefacto literario, ediciones Paidós Libera, Barcelona, España, 2003. Paidós Libera, Barcelona, España, 2003. X. Markov y Ayler, A. Autonomía de Markov X, edición B, México, 1992. Artículo recibido del 27 de diciembre 2010, aceptado 8 de abril del 2011. Narrador 1, Luis Guadalupe Torres Hernández. Narrador 2, Simón Miguel Díaz Velasco, estudiante de la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco. Curso El sujeto y su formación profesional. Grado y grupo primero B, licenciatura en educación primaria.